Buenos días, chicos. Vamos con la asistencia ya. Karen Alarcón. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. María Alarcón. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Erika Altamirano. Sergio Alvarado. David Álvarez. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Jefferson Ambuludi. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ricardo Capiña. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. José Valareso. Buenos días, ingeniera presente. Buenos días. Jocelyn Vallas. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Doménica Bejarano. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Kiara Bravo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Yesenia Cachote. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Víctor Caiza. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Denis Calvo Piña. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Joel Capito. Guido Cardoso. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. José Casco. Buenos días, Inge, presente. Dani Caspi. Magali Cepeda. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Ángel Córdoba. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Edison Espín. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Andrés Estrada. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. José Fierro. Eslendi Gamboa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Alexis García. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Cristian Guato. Presente, Inge. Buenos días. Wilmer Jiménez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Adasa Layedra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Eric Yanga. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Josué Llerena. Muy buenos días, ingeniera. Buenos Presente. días. Elvis Llerena. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Lisbeth Martínez. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Daniela Mayancha. Presente. Buenos días. José Miranda. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. René Mullo. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Stalin Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Jorge Paredes. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Fabián Quispe. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. A ver, Fabián Quispe ya. Roberto Rosero. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Estefanía Salazar. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Vinicio Salcán. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Steven Sigua. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Jeremías Sina Luisa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. John Tierra. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Brian Ulloa. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. César Vaca. Buenos días, ingeniera, presente. Buenos días. Emilia Vallejo. Buenos días, Inge, presente. Buenos días. Darwin Villarroel. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Roberto Zambrano. Sí estaba, creo que lo vi. Ingeniera, buenos días. Buenos días. Edwin Villa. Inge, presente, Presente, buenos días. ingeniera. Buenos días. Y Brian Mejía. Roberto Zambrano, Inge, sí le dije Buenos presente. días. Sí, escucha, Roberto. Ya alguien que ingresó después. Ya, Inge, muy amable, gracias, perdón. Buenos días, Inge Altamirano, disculpa, entré unos minutos tarde. Sí.
y Alvarado. Ya. Sí, Inge, porfa. A ver, chicos, primero una consulta. Estaba pasando los grupos al aula virtual y hay una persona que está sin grupo. Es la chica. Ustedes son el A. Déjenme ingresar al aula virtual para asegurarme. ¿Qué dice? Tu conexión no es privada. ¿Pueden ingresar ustedes al aula virtual? Yo no, Inge, por eso me Yo da. no, Inge. Y justo que les iba a tomar prueba. Bueno, a ver, es la chica Martínez, creo que es. ¿En qué grupo está? Buenos días, Inge, en el grupo Buenos 8, días. creo. Grupo 8, déjame reviso si sí está en lo del aula virtual, porque En creo el que- Teams sí estaba mi nombre, Inge. Creo en que era el Teams. 8. Ya le reviso. 8 Martínez, sí, entonces no es en este curso que me faltaba un nombre, pero en el aula virtual. Es que, Inge, yo también consto en el curso del B, entonces creo que de ahí se fue. Ay, ya, entonces Por ya eso. te eliminan el del B, sí, eso debe ser. Ya, cuando valga el aula virtual te eliminan el del B, pero sí. Entonces eso debe ser porque tu nombre me aparecía sin grupo, ¿ya? Bueno, les iba a mostrar en el aula virtual cómo hacer la entrega de la lectura que les voy a enviar, pero como no puedo ver, entonces les voy a enviar el día jueves la lectura para explicarles dónde tienen que subir. Tratando de ingresar, pero no nos deja subir para nada. Han quitado la seguridad de la página, creo. Del psicos y me tocó ingresar sin seguridad. Bueno, vamos a continuar con el tema, ¿no? ¿Alguien alguna pregunta? Antes de empezar. Listo. Entonces les voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. A ver, entonces la semana pasada nos quedamos en el tema de funciones de forma o interpolación, ¿sí? Como vimos, lo vamos a ver de dos formas de la que se puede calcular, ¿sí? Para obtener la ecuación de la función de forma, que es la que vamos a utilizar siempre. La función de forma tenemos que acordarnos que siempre la vamos a representar con el phi y un subíndice, ¿sí? Entonces vamos a tener función de forma 1, 2, 3, función de forma 4, 5 y 6. Estas dos siempre van a representar para un desplazamiento horizontal. Cuando estamos hablando en ordenadas de la elástica, es U, ¿sí? 2 y 5 siempre va a ser para un desplazamiento vertical en Y con V. Y 3 y 6 siempre va a ser para las rotaciones.
¿Por qué tengo 1, 2, 3 separado y 4, 5, 6 también separado? Porque este me va a representar los movimientos en el nudo I y los de acá en el nudo J. Es decir, esto en el nudo inicial, ¿sí? Y esto en el nudo final. Entonces, si yo tengo un elemento y tengo un desplazamiento vertical con una rotación, aquí puedo calcular con la función de forma 1 y la función de forma 2 y función de forma 3. Si tengo un desplazamiento horizontal, ahí podría utilizar la función de forma 1. Pero aquí estamos siempre en el nudo I. Acá es el nudo J. ¿Sí? Si acá tengo un empotramiento y este es el nudo J, entonces no tengo ninguna función de forma que pueda ocupar porque no tengo ningún desplazamiento. Entonces, si vamos a ver cómo obtener la función de forma 1, 2, 3, y por resistencia de materiales y por las ordenadas de la elástica, por la interpolación, va a ser más fácil entender el 4, 5, 6. Esto ya vimos el efecto del desplazamiento horizontal en la ordenada de la elástica, acordándonos que este siempre va a ser en dirección del eje neutro. Siempre teniendo como eje el eje neutro, ¿sí? Sí, siempre en dirección del eje neutro. Si tengo un elemento inclinado, pues tengo U en ese sentido, V en manera perpendicular y la rotación. A diferencia que si fuera la coordenada general que tenemos así. Estas coordenadas generales son independientes de la inclinación. Si yo voy a tener horizontal, vertical y rotación. Entonces vimos que se puede utilizar esta fórmula que ya conocíamos por resistencia de materiales y de forma que tenemos una integral porque se puede analizar para un elemento de sección variable. Y si tengo un elemento de sección constante, me sale exactamente lo mismo que ustedes vieron en la interpolación. De tal forma que podemos encontrar lo que está dentro del paréntesis, que es la función de forma. Para que nos va a ayudar a resolver algunos ejercicios que ya vamos a ver en los ejemplos posteriores. Vamos a ver el efecto de la ordenada vertical, la que representa un desplazamiento vertical. De igual forma, ¿sí? Vamos a considerar desplazamientos verticales, no vamos a considerar ningún otro tipo de movimiento, sea rotación o sea un desplazamiento horizontal al momento de analizarlas. ¿Sí? Consideramos condiciones de borde y una carga igual a 0. Es decir, que vamos a estar en este punto inicial y lo único que vamos a tomar en cuenta en este punto es el desplazamiento vertical. Nada más. Aquí vamos a tomar la cuarta derivada del desplazamiento vertical, ¿sí? Que nos da igual a la fuerza sobre el módulo de elasticidad y la inercia. Acordémonos que este término siempre vamos a encontrar cuando estamos hablando de elementos de flexión, ¿sí? Siempre cuando estamos hablando de elementos de flexión. En cambio, cuando estamos hablando de A y E, sí, esto siempre vamos a encontrar en elementos que están trabajando de manera axial, como son las armaduras, ¿sí? Siempre vamos a encontrar estas dos variables juntas. Al momento de analizar esto, ¿sí? Como dijimos que la carga es igual a 0, no vamos a considerar nada más que un desplazamiento inicial, entonces podemos tener nuestra ecuación de esta manera. De tal forma que yo pueda analizar en el punto, en el nudo I y en el nudo J, los desplazamientos verticales y las rotaciones. ¿Ya? ¿Por qué tengo este B' y le pongo rotación? Porque la primera derivada de
del desplazamiento vertical es la rotación. Entonces, por eso vemos aquí B', ¿no? Porque estamos hablando de la rotación. Entonces, en el nudo inicial, es decir, en la posición X es igual a 0, que estamos hablando de este punto, tenemos un desplazamiento vertical. ¿Tenemos una rotación en X es igual a 0? No, ¿no es cierto? Vemos que esto está igual que empezó en cuestión de rotaciones. Entonces, esto también está bien. Vamos a la posición final en el nudo J y vemos que no tenemos ni desplazamiento vertical ni rotación. De tal forma que tenemos estas 4 condiciones de borde. ¿Sí? Y luego vamos a seguir integrando, ¿no? Para encontrar una constante. Integro una vez más, encontramos otra constante, una vez más otra constante, hasta poder obtener la ecuación del desplazamiento vertical. Es decir, integramos 4 veces esta ecuación inicial que teníamos. Y para poder encontrar la función de forma o interpolación, voy a tener que encontrar a qué es igual a constante A qué es igual a constante B, a qué es igual a constante C y a qué es igual a constante D. Porque si no, no tendría sentido todo esto, ¿no? Si tuviera desconocidas esas variables, esas constantes. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya, entonces como sabemos que tenemos que encontrar esto, ¿sí? ¿A qué es igual esto? Vamos a utilizar nuestras condiciones de borde, ¿sí? Utilizando las condiciones de borde que teníamos aquí, podemos decir, ¿no? Cuando el desplazamiento vertical es igual a 0, en X es igual a 0, ¿sí? De tal forma o la rotación es igual a 0, no la primera derivada. En cualquier punto la rotación es igual a 0, de tal forma que yo puedo determinar que esta constante es 0, ¿sí? En cambio aquí no puedo poner 0, ¿no es cierto? Porque la derivada en X es igual a 0, perdón, el desplazamiento vertical tenemos un desplazamiento B1. Entonces la X es igual a 0 y la ecuación me queda de esta manera. Como ya tengo 2 términos, estos los puedo reemplazar en las otras ecuaciones, de tal forma que pueda hacer sistema de ecuaciones entre estas dos, encontrar B, luego eso reemplazar, encontrar A, y tenemos los valores que necesitamos. Sí, esto es simplemente reemplazar las condiciones de borde. ¿Cuáles son las primeras que voy a utilizar? X es igual a 0, cuando la rotación es igual a 0. Y sabemos que la rotación es la primera derivada del desplazamiento vertical. Por eso está en esta ecuación. La otra en X es igual a 0. El desplazamiento vertical, el desplazamiento en X es igual a 0 es igual a B1. Y con eso reemplazamos en esta ecuación. Luego hacemos sistema de ecuaciones con entre las restantes para poder encontrar estas constantes. Y reemplazamos en la ecuación que teníamos. Sacamos factor común, todos los desplazamientos iniciales que tenemos, y lo que está en el paréntesis es nuestra función de forma o interpolación 2. Sí, esta siempre utilizándole cuando estamos hablando de desplazamientos verticales como vemos aquí. Sí, siempre de desplazamientos verticales. A diferencia de lo anterior, ¿sí? Que estamos con la U, porque siempre es en desplazamientos horizontales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, si yo les digo que esto no me representen con el paréntesis, sino la ecuación obtenida, sino utilizando el símbolo de la función de forma, entonces ustedes me van a decir Bx es igual a B1 por phi 2 de X. ¿Sí? Esta es la forma en que yo calcularía un desplazamiento vertical, teniendo conocido un desplazamiento inicial y lo demás del movimiento puedo desarrollarlo con la función de forma. Ahora vamos a ver el efecto de la rotación.
¿sí? Igual que en los casos anteriores, vamos a considerar solamente el efecto de la rotación y los demás desplazamientos son nulos. ¿Sí? Desplazamiento vertical, horizontal, rotación, todos los consideramos nulos si es en el nudo final. Y en el nudo inicial solamente tenemos un desplazamiento, solamente tenemos una rotación. Como vemos en el gráfico, ¿no? Solamente aquí tenemos una rotación. Partimos de lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Partimos de lo mismo y vemos nuestras condiciones de borde. Nudo I, nudo J. En X tengo un desplazamiento vertical. En el nudo I, no, ¿no es cierto? En el nudo J, tampoco. En X es igual a 0, es decir, en el nudo I, ¿tengo alguna rotación? Sí, ¿no es cierto? En el nudo J, no, de tal forma que es 0. Tengo mis 4 condiciones de borde que voy a trabajarlas de la misma forma que el ejemplo anterior. Voy a integrar todas estas hasta encontrar Bx. Aplicar las condiciones de borde, despejar las constantes que yo necesito, de tal forma que nos queda nuestra función de forma e interpolación. Si la representamos utilizando el término, ¿sí? La notación de la función de forma, tenemos Bx es igual a la rotación 1, es decir, a la rotación inicial, escribí muy separado, a la rotación inicial por la función de forma 3 en X. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces eso lo podemos, ya vemos cómo obtener función de forma 1, 2 y 3. ¿Sí? Para poder analizar en conjunto todo el elemento, ¿sí? Lo que acabamos de ver es cómo encontrar la fórmula, cómo derivar la fórmula de la función de forma. Para poder desarrollar, para poder utilizar esto en cualquier ejercicio, ¿sí? Obviamente tenemos que analizar el ejercicio completo. No siempre vamos a tener el caso en que un desplazamiento sea considerado solamente en un desplazamiento inicial y los demás no, ¿cierto? Yo puedo que tenga una rotación, puede que tenga un desplazamiento horizontal actuando en el mismo nudo, ¿ya? O en algún punto del elemento a causa de las cargas que éste tenga. Por eso esto nos va a ayudar a encontrar, como les dije, estas ecuaciones nos va a ayudar a encontrar cortantes, fuerzas axiales y momentos. Entonces, si yo tengo en esta ecuación que me dice Ux es igual a U1, función de forma 1 en X, más U2, phi 4, función de forma 4 en X, ¿esta parte a qué se refiere el análisis? ¿Y esta a qué parte de la viga se refiere el análisis? Ya les dije un poquito al inicio de la clase de hoy. Que la forma 1 es el inicio y la forma 4 es el final. Correcto. Sí se refiere a la posición de qué nudo, ¿sí? Estamos analizando de la viga. Si yo tengo una viga, yo tengo nudo I y tengo nudo J. Nudo inicial, nudo final. Esto siempre va a ser del inicial, esto va a ser del final. Entonces, si hay que no existe desplazamientos en el nudo final, pues esto es 0. Pero esta es la función, la ecuación completa que me ayudará a encontrar todos esos datos. En cambio, cuando estamos hablando del desplazamiento vertical, ¿sí? Yo puedo tener un desplazamiento vertical que genera una rotación. Tanto en el nudo inicial como en el nudo final. Entonces, si vemos aquí, phi 2 en X más rotación 1, phi 3 en X. Todo esto es del nudo inicial. Ustedes ven que estamos hablando de un desplazamiento y una rotación iniciales en el nudo 1, que es lo mismo que decir esto, ¿sí? Nudo en el nudo I.
Porque un desplazamiento vertical puede generar sí una rotación. Un desplazamiento horizontal puede no generar una rotación. Por eso no se lo considera aquí. Un desplazamiento vertical sí puede generar rotación. Y pues si no genera, simplemente se reemplaza con 0. Más, y aquí tenemos B2 función de forma 5 en X, más teta 2 función de forma 6 en X. Y esto es para el nudo J. Como vemos, estamos hablando de un desplazamiento vertical 2, que se refiere al nudo J, y rotación 2, que se refiere al nudo J. ¿Sí? Entonces puede que ejercicios les den datos teta 2 es igual a algo, V1 es igual a algo. Ustedes ya saben, si me dice 2, representa el nudo final. Si me dice 1, está ubicado en el nudo inicial. ¿Sí? Y para encontrar rotaciones, si alguna ecuación de la rotación, simplemente derivo, ¿sí? Hago la derivada de la que encontré para el desplazamiento vertical. Sí, eso siempre acordémonos, la rotación es la primera derivada del desplazamiento vertical. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, una pregunta. Entonces, si nos pide el ejercicio que busquemos teta X, pero no nos da valores de BX, solo nos da la gráfica con los datos que están ahí. Solo nos da la gráfica. Sí, y con las medidas y todo lo que está en la gráfica. Por ejemplo, la fuerza que influye, las fuerzas externas y todo eso. Eso sí, con eso sí podemos sacar o no falta más datos. Para encontrar momentos, por ejemplo, lo único que van a necesitar son estas ecuaciones de acá. Entonces, estas ecuaciones de forma que ustedes ven, lo único que van a necesitar son posiciones en las que van a encontrar. ¿Sí? Posiciones en las que van a ustedes encontrar los valores. ¿Sí? Si me dice, y si yo tengo una carga a los 4 metros, entonces aquí voy a analizar qué pasa a los 4 metros. O si quiero analizar qué le pasa en el nudo final, aquí reemplazo X, y si el X es igual a 0 para ver en el punto inicial, y si fuera de 5 metros de longitud, reemplazo el 5 para ver qué pasa en el nudo final. No siempre puede darme un desplazamiento inicial, ¿sí? Para encontrar la ecuación del desplazamiento vertical. Si no me da, entonces quiere decir que no existe un desplazamiento inicial y este sería 0. Pero si sí me da en la gráfica, yo lo reemplazo. Si me pide esta ecuación, ¿sí? Siempre si me pide la ecuación de las rotaciones a lo largo de X, siempre voy a derivar de la del desplazamiento vertical. ¿Sí? Lo único que vamos a necesitar son desplazamientos iniciales y valores en el punto de X en el que quiero conocer. ¿Sí? En el que quiero conocer cuál es el desplazamiento vertical. Porque como ven las funciones de forma, ¿sí? Lo que estudian es la variación en distancias. Por eso es una función de forma. Que por eso también estudia las líneas de influencia, porque es para saber qué pasa a lo largo del elemento. ¿Sí? Esa era la pregunta. Ah, sí. Ya. Entonces, si estoy en el nudo inicial y saco la distancia, por ejemplo, me sale 3 milímetros. Y la longitud, esa longitud es del elemento. Sí. Ah, ya. Gracias. Yeah. Aquí vemos las funciones de forma en su forma general, ¿no? Digamos las ecuaciones para las ordenadas de la elástica en su forma general, utilizando las funciones de forma. Ahora, lo que hemos venido viendo, ¿no? Es que hay elementos flexibles, hay elementos que son axialmente rígidos y hay elementos que son transversalmente rígidos o que son completamente rígidos. Y como sabemos, los desplazamientos se pueden repetir. ¿Ya? Si es axialmente rígido, pues un desplazamiento horizontal del nudo inicial se repite en el nudo final. Entonces, al final del estudio aquí vamos a ver la interpolación, otra forma de encontrar las ecuaciones. Vamos a ver
estas funciones de forma, cómo se resumen al aplicar para un elemento, por ejemplo, axialmente rígido, transversalmente rígido, porque como sabemos los desplazamientos se pueden repetir, todas las coordenadas no van a ser independientes. Entonces, según eso también la función de forma se aplica de manera diferente, ¿sí? Entonces, al final de ya ver la interpolación, que es otra forma de encontrar las funciones de forma, vamos a ver cuáles son estas ecuaciones de aquí, cómo quedan para un elemento axialmente rígido, para un elemento transversalmente rígido, ¿sí? Estas son para flexibles, de esto no hay problema, ¿ya? Ahora por la interpolación, ¿sí? Como vieron el título inicial es función de forma o interpolación, ¿ya? Porque se la puede obtener tanto por resistencia de materiales o por la interpolación. Interpolación que es, si yo tengo una recta, ¿sí? Si yo tengo una recta, yo puedo sacar la ecuación de esta recta si tengo dos puntos, ¿no es cierto? Entonces se refiere exactamente a lo mismo. Como nosotros queremos encontrar una ecuación para UX, para VX y para θX, conociendo las dimensiones conociendo las dimensiones del elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo conozco dos puntos por los cuales atraviesa el elemento, yo puedo analizar y obtener estas ecuaciones de las funciones de forma, ¿ya? Entonces, problema axial, ¿no es cierto? Como ya vimos en el caso anterior, axial, cuando estamos hablando de desplazamientos horizontales. Flexión, verticales. Y la derivada de la vertical es la rotación. Y al final vamos a ver la aplicación en las matrices de rigidez. Aquí vamos a ver solo un poquito del nombre, nada más. Si matrices de rigidez nos centramos más a partir de la siguiente unidad. Entonces, el problema axial. Queremos obtener la función de forma, ¿sí? Y necesitamos saber dos puntos. Dos puntos en nuestro ejercicio, dos puntos en nuestro elemento. Cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a L. Exactamente lo mismo del caso anterior, ¿no es cierto? Si yo tengo mi elemento y este sufre una compresión, sufre una tensión, ¿sí? Digamos que sufre una compresión, que se ha comprimido el material. Entonces, ¿qué tiene? Un desplazamiento inicial en x es igual a 0 y en L no tiene un desplazamiento. Esto se ha mantenido exactamente igual, ¿sí? Por mi dibujo no se guíen como que hubo un desplazamiento. Solamente tenemos el desplazamiento en el nodo inicial y el nodo final se mantiene exactamente igual. En x es igual a L, por lo tanto no tiene un desplazamiento. Sacamos la pendiente, ¿sí? 0 menos 1 y L menos 0. Como sabemos sacar pendiente de dos puntos, ¿no es cierto? Me queda esta como la pendiente. La reemplazo en una ecuación por decir la ecuación de la recta, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Y tenemos exactamente la misma forma, ¿no es cierto? Si vemos UX menos U1 es igual a la pendiente del punto X, que es el que quiero conocer, un punto cualquiera, menos 0, que es la ubicación en donde está el desplazamiento inicial. Dejo solo el UX, que es la ecuación que quiero encontrar. Entonces tengo un desplazamiento inicial menos la pendiente en X. Despejo U1 y me queda esta función de forma. Es la misma, ¿sí? La diferencia con la que teníamos antes, que tiene integrales, es simplemente que aquí ya vemos que el elemento es de sección constante. No es un elemento de sección variable, sino de sección constante. Y esta es la que siempre vamos a utilizar. ¿Sí? Siempre vamos a utilizar elementos de sección constante. ¿Sí? Entonces, esta es la que mayormente vamos a utilizar en ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, ahora para el problema de inflexión, de igual manera, ¿no? Necesitamos encontrar 4 condiciones de borde, como lo consideramos en el ejercicio anterior,
Sí, perdón, en la derivada por la resistencia de materiales. 4 condiciones de borde. Que vamos a tener un punto inicial en que vamos a tener X es igual a 0, ¿no es cierto? Aquí. Y un punto final en que X es igual a L. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? En el punto I, le vamos a representar, a ver, este es el punto, cuando X es igual a 0, aquí ves todo lo que vamos a analizar, ¿no es cierto? Tenemos desplazamientos horizontales igual a 0, o digamos X, el valor de X de la longitud es igual a 0. Aquí X es igual a 0. El desplazamiento vertical sí existe, ¿no es cierto? Tenemos V1. Y rotación sí existe, tenemos θ1. Uy, se me cambió. Tenemos θ1. ¿Sí? Esto va a ser mi punto 0. Ahora el punto 1. Si aquí tengo punto 0, acá tengo punto 1. Tenemos que X es igual a L. El desplazamiento vertical es V2. ¿Sí? Aquí. Y la rotación es θ2. Bien, entonces estamos analizando longitudes, desplazamientos verticales y rotaciones. Ahora, con estos datos vamos a hacer exactamente lo mismo que antes. Partimos ya de esta ecuación, pero, ¿sí? Partimos ya de esta ecuación. La derivamos, ¿sí? Y encontramos la de la rotación. Utilizamos nuestras condiciones de borde, reemplazando, ¿no? Para obtener A, B, C y D. De tal forma que yo puedo despejar estos valores de aquí que ustedes ven. C y D. Utilizando las condiciones de borde. ¿Ya? Y como ya tenemos A, B, C y D, reemplazo en la ecuación principal. ¿Sí? Reemplazamos en la ecuación principal de tal forma que luego al hacer factor común, ¿no es cierto? Factor común, todo lo que tengo con V1 lo pongo en un solo paréntesis, con V2 en un solo paréntesis, θ1 en un solo paréntesis, θ2 en un solo paréntesis, me queda la ecuación para el desplazamiento vertical. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que aquí el paréntesis es, bueno, aquí acompañado con esto. Si ven que tiene 4 términos, esos 4 términos se representan para estas 4 funciones de forma. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué encontramos con esta ecuación? Estas 4 funciones de forma. ¿Sí? Aquí tenemos Φ2, X. Acá tenemos Φ5, 1 menos 3X, 3X cuadrado, sí, Φ5, X. Acá tenemos Φ3, X. Y acá Φ6, X. Exactamente como lo hemos tenido acá abajo, que no me di cuenta que teníamos, ¿no? B1, B2, θ1, θ2. ¿Sí? Entonces, a partir de esta ecuación, ya sabemos a qué son igual las funciones de forma que nos faltaban. Por resistencia de materiales encontramos θ1, Φ1, perdón, Φ2 y Φ3. Sí, Φ1, Φ2 y Φ3. Y Φ3. ¿Sí? Sin embargo, todavía me faltaba encontrar Φ4, Φ5 y Φ6. Y aquí al analizar todas las condiciones de borde por interpolación, la ecuación me da completa con Φ4, bueno, Φ4 que simplemente se le
simplemente al tomar de esta parte de aquí, le vamos a aumentar un cuadrado nada más. Que es al analizar exactamente como vemos aquí, pero con el nudo final. Sí, esa es la forma de obtenerla, con el nudo final. Aquí lo que ya me ayuda a encontrar es Φ5 en X y Φ6. Sí, porque como sabemos, el desplazamiento vertical puede generar desplazamiento vertical y rotación. Sí, entonces esta ecuación del desplazamiento vertical siempre va a tener Φ2, Φ5, siempre va a tener Φ3, Φ6, que estas son del desplazamiento vertical y estas son de las rotaciones. ¿Ya? Siempre van a estar estas juntas. De tal forma que yo pueda tener todas estas funciones de forma, incluido Φ1 y Φ4, para poder calcular estas dos fuerzas axiales. Estas dos para poder calcular cortantes. Y estas dos para poder calcular momentos, con lo que se relaciona cada uno, ¿no? Como Φ3 y Φ6 son rotaciones, la rotación con el momento. Esto es Φ3 y Φ6. Como tengo desplazamientos verticales, sí, esto con cortantes, V con cortantes, y esta se relaciona con Φ2 y Φ5. Y para fuerzas axiales tenemos UX, ¿sí? Con fuerzas axiales, que se relaciona con Φ1 y Φ4. Entonces, si yo les doy una viga simplemente apoyada o una viga con empotramiento, ¿sí? Para poder encontrar cortantes en cualquier punto, para poder encontrar fuerzas axiales, para poder encontrar momentos, vamos a relacionar estas funciones de forma. Ya vamos a ver en algunos ejemplos cómo las vamos a relacionar. Considerando la resistencia de materiales, sí tenemos que acordarnos de esto. Momento. Para poder analizar matrices de rigidez, aquí solo vamos a ver de forma general el tema, ¿sí? Tenemos momentos y tenemos cortantes, ¿sí? A partir de la resistencia de materiales. Entonces, yo puedo encontrar cortantes y momentos aplicando estas ecuaciones. Y cada uno de estos valores que vemos aquí forma parte de una matriz de rigidez. ¿Sí? Es decir, si yo puedo encontrar las ecuaciones, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta aquí. ¿Dónde se me quedó el mouse? Aquí está, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos que 12, el 6, el 12, el 6, ¿sí? Ay, perdón, acá arriba. Cada uno de estos valores forma parte de una matriz de rigidez, de un valor de la matriz de rigidez, ¿sí? Todo esto de aquí es la matriz de rigidez. ¿Por qué? Porque la matriz de rigidez sabemos que es la fuerza igual a K por U. Esto es la rigidez. Entonces la rigidez siempre, si despejamos, si es fuerza sobre U, relaciona ¿qué? Fuerza sobre desplazamiento. Y aquí vemos que tenemos fuerzas y tenemos desplazamientos. Así sea rotaciones, ¿sí? La matriz de rigidez va a relacionar fuerzas sobre desplazamientos siempre. Por eso, el método de rigidez es el método de utilizar la matriz de rigidez. También lo pueden encontrar como el método de desplazamientos. ¿Sí? Como el método de desplazamientos. Porque lo que relaciona son los desplazamientos, las rotaciones generadas a partir de la aplicación de una fuerza.
porque dependiendo de la rigidez del elemento, se va a deformar en mayor o menor cantidad, ¿no es cierto? Se puede deformar en mayor o menor cantidad dependiendo de cuán rígido sea el elemento. Entonces, para todo eso tenemos que analizar cómo son sus desplazamientos, ¿sí? A partir de las fuerzas que han sido aplicadas. Esto como tema general de matriz de rigidez, ¿no? Ya vamos a ver parte por parte sobre este tema en las siguientes unidades. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Ahora vamos a ver las funciones de forma que se aplican para cada uno de los elementos, dependiendo del tipo de elemento que sea, ¿no? Si es totalmente rígido, sabemos que quiere decir que es axialmente rígido y transversalmente rígido. ¿Ya? Sabemos que es las dos condiciones que cumple, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un desplazamiento horizontal al inicio del elemento, en la parte final el desplazamiento horizontal es el mismo. Si yo tengo una rotación en el inicio del elemento, la rotación al final del elemento es la misma. Y el desplazamiento 2 que se genera, si el desplazamiento en la parte final que se genera es a causa de la rotación inicial, ¿no es cierto? A causa de la rotación del desplazamiento inicial, porque es como una longitud de arco, ¿no? Si yo tengo un círculo sí, y yo quiero encontrar la longitud de este arco, ¿cómo calculan ustedes? Tengo aquí una rotación y aquí un radio. ¿Cómo encuentran la longitud de arco? Eso deberían saber, ¿no? Geometría nada más. ¿A qué es igual la longitud de arco? A, ¿dónde se me quedó el mouse? A. La longitud de arco es igual al radio por la rotación, ¿sí? El ángulo, digamos. El ángulo por el radio es igual a la longitud de arco. Es exactamente igual lo que pasa aquí. Si yo quiero encontrar esta longitud, y simplemente teta 1 por L. El ángulo por el radio. Obviamente, como aquí tenemos un desplazamiento inicial V1, si quiero ir desde abajo, está V1 más lo que sería V2. De manera independiente, ¿no? Pero de manera completa, V2 es la suma del desplazamiento inicial más lo generado por la rotación. Esto sabemos que se ocasiona porque el elemento es totalmente rígido, ¿no es cierto? Axialmente rígido, U1 hace que sea igual a U2. Transversalmente rígido, teta 1 es igual a teta 2 y V1, bueno, no es igual a V2, ¿no es cierto? Pero V2 es dependiente. Depende de qué? De V1 y de teta 1. Por eso es totalmente rígido. Cuando tenemos ese caso, sí, las funciones para desarrollar los ejercicios, las funciones de forma solo se mantienen de esta manera. UX siempre va a ser solamente U1 porque con la longitud no va a cambiar, como vemos aquí. Si yo tengo esto, al final se ha mantenido, entonces no necesito saber el cambio que ha tenido con la longitud porque es exactamente el mismo. Vx, si cómo es el cambio del desplazamiento vertical con la longitud, pues siempre va a variar dependiendo de qué punto quiera analizar. V1 se va a mantener siempre. Teta 1 se va a mantener siempre. Por eso se mantienen estos dos. Ahora, si yo quiero analizar en este punto, ¿de qué va a depender? ¿Qué longitud tengo aquí para yo determinar esta distancia? Entonces, si yo tomo desde aquí hasta acá, sería V1 más teta 1x. Eso es lo que está representado aquí. Y la rotación, como vemos,
el elemento transversalmente rígido θ1 es igual a θ2, entonces se va a mantener siempre la misma rotación. Entonces la función de forma se reduce, las ecuaciones para las ordenadas de la elástica, acordémonos que las ordenadas son u, v y θ. Las ecuaciones para las ordenadas de la elástica se reducen a esto, cuando estamos hablando de un elemento completamente rígido. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una pregunta. En la horizontal, ¿por qué no se multiplica por la forma? ¿O ya no se toma en cuenta? ¿Por qué no qué? Es decir, en la U de X igual a U de 1. Ya no se toma en cuenta la forma 1. No, aquí esto no tenemos. ¿Por qué? Porque aquí la función de forma, sea 1 o la función de forma 4, lo que van a hacer es ayudarme a estudiar ¿qué? El cambio del desplazamiento horizontal conforme aumenta la longitud. Entonces, si yo voy desde el nudo I hasta el nudo J, la función de forma 1, ¿qué me va a ayudar a decir? ¿Cómo ha cambiado el desplazamiento? Si, por ejemplo, analizo aquí, ¿cómo es el valor del nuevo desplazamiento horizontal? Pero como sabemos que un elemento totalmente rígido, si yo le doy un desplazamiento inicial aquí igual a 0,5, este punto también se va a desplazar 0,5. Este de acá también se va a desplazar 0,5. ¿Por qué? Porque al ser axialmente rígido, el desplazamiento que tengo se repite a lo largo de todos los puntos. ¿Sí? Por eso ya aquí ya no tenemos función de forma que acompaña al desplazamiento. Porque el desplazamiento, si yo tengo un desplazamiento inicial, por ser axialmente rígido, ese desplazamiento se va a mantener a lo largo de toda su longitud hasta llegar al nudo final en que el desplazamiento también se mantiene. Por eso se anula, es como decir que esto es 1, ¿sí? Porque el desplazamiento se mantiene. Entonces no va a haber un cambio de desplazamiento horizontal cuando un elemento sea completamente rígido, ¿sí? Eso es el por qué no está la ecuación ahí. Porque no hay un cambio de desplazamiento horizontal en elementos totalmente rígidos, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Ya. Entonces, cuando son totalmente rígidos, se reduce todo lo que vimos antes, ¿sí? Se reduce a esto. ¿Ya? Para encontrar Φ4, que es la que nos faltaba, ¿sí? Φ4 nos faltaba de encontrar a qué es igual, y nos podemos ayudar de esto, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque un desplazamiento inicial, cuando el elemento es completamente rígido, va a ser el mismo, ¿sí? Si analizo el nudo I, si analizo el nudo J, siempre se va a mantener igual. Porque estamos hablando de un elemento totalmente rígido. Entonces, aquí tenemos, entonces quiere decir que si se mantiene exactamente igual, este U2 también lo puedo reemplazar con U1, porque como es totalmente rígido, U2 es igual a U1. De tal forma que puedo simplificar todo esto, ¿sí? Y yo puedo obtener esta igualdad. La función de forma 1 si sabemos a qué es igual, ¿no es cierto? Lo puedo despejar la función de forma 4, que es la que quiero encontrar, quedándonos de esta manera, ¿no es cierto? 1, función de forma 4, es igual a 1, menos la función de forma 1. La función de forma 1 sabemos a qué es igual para elementos en sección constante, que es igual a 1 menos x sobre L. Por lo tanto, la función de forma 4 lo único que va a hacer es igual a 1 menos 1 menos x sobre L. ¿Sí? Reemplazo los paréntesis o despejo los paréntesis. ¿Y qué me va a quedar? 1 menos 1 más x sobre L. Por lo tanto, es igual a x sobre L. Ya, esa es la función de forma 4 que nos faltaba encontrar a qué es igual.
¿Por qué lo dejamos hasta aquí? Porque siempre la vamos a utilizar por lo general un desplazamiento, si la función de forma 4 me representa el desplazamiento horizontal en el nudo J, ¿no es cierto? El desplazamiento horizontal en el nudo J. Entonces siempre va a depender de qué pasa en el nudo inicial. Y como siempre vamos a trabajar con elementos que tengan sección constante y demás, entonces por eso utilizamos esto para poderla obtener. Y como la función de forma 1 es 1 menos x sobre L, ¿sí? Al hablar del nudo final, lo único que se reduce es el 1. Vamos a tener x sobre L. Porque aquí ya vamos a ver el resultado final. En cambio, acá vamos a ver el desplazamiento inicial, cómo va el desplazamiento inicial a lo largo de su longitud. Sí, y tenemos ya que son igual todas las funciones de forma. Q5 y Q6 y encontramos, bueno, aquí son otra forma de obtenerlas, ¿no? Esta ecuación ya la tenemos completa desde antes, ¿no? Ya sabíamos que Vx es igual a ¿qué? Desplazamiento vertical inicial, rotación inicial, más desplazamiento en el nudo final y rotación en el nudo final. ¿Ya? Ahora, sabemos que cuando el elemento es completamente rígido, el desplazamiento 2, el desplazamiento vertical 2, depende de lo que pase en el nudo inicial, ¿no es cierto? Como vimos en el ejercicio, si yo tengo un V1, para encontrar toda esta longitud, que sería aquí es I o 1, aquí es J o 2, aquí sería V1 y acá voy a tener la rotación 1 y una longitud L, tendría aquí teta 1L, hasta aquí. Por lo tanto, todo esto es V1 más teta 1L. Eso es lo que tenemos acá. Y teta 2 es igual a teta 1. Entonces, si reemplazo todo eso en la ecuación, si V1 por función de forma 2 más teta 1 por función de forma 3, aquí voy a reemplazar esto, más V1 función de forma 5 más teta 1L función de forma 5, si ven que está estos dos, multiplicado por la 5. Y acá le voy a reemplazar por la rotación 1. La rotación 1 por función de forma 6 es igual a ¿qué? V de X, que siempre va a ser dependiente de lo que acabamos de encontrar, ¿no? Siempre va a ser en relación a lo que pase en cualquier punto con el desplazamiento vertical y la rotación. Saco factor común, de tal forma que pueda hacer dos ecuaciones, ¿no es cierto? Una que igualo a B1 y una que igualo a teta 1X, que tenemos de esta manera. Sí, función de forma 5, tenemos que es 1 menos función de forma 2. La función de forma 2 sabemos a qué es igual, ¿sí? Por los análisis anteriores, y podemos obtener la función de forma 5. ¿Ya? Aunque también ya lo obtuvimos antes, pero esta es otra forma de obtenerlo, ¿ya? Y la función de forma 6, ¿sí? Como vamos a tomar todo lo que se relaciona con la rotación, es decir, esto, con lo que está con la rotación, tenemos la función de forma 3, más la función de forma 5, más la función de forma 6 es igual a X. Función de forma 6, reemplazando lo que ya conozco, que es función de forma 3 y función de forma 5, me queda esta como la función de forma 6. Sí, entonces sea que es igual función de forma 6, función de forma 5, ¿ya? Función de forma 4, y en los casos anteriores hemos visto ya función de forma, voy a regresar un poquito, función de forma 3, o acá, ¿no? Función de forma 3, función de forma 2,
y función de forma 1, ¿no? Si esto es en sección constante, tenemos 1 menos x sobre L. Son diferentes formas que se las puede encontrar analizando diferentes ocasiones. Nos regresamos. Y aquí tenemos la función de forma 6. Entonces, acordémonos siempre que en el nudo inicial, tenemos nudo final. Nudo inicial también puede ser con I o U, ¿no? Nudo final, J o 2. Cuando hablemos de este, si siempre que hablemos de ordenadas de la elástica, para el horizontal, desplazamientos horizontales, considerar función de forma 1, verticales función de forma 2, rotaciones función de forma 3. Y nudo final, vamos a considerar para horizontales función de forma 4, verticales función de forma 5 y rotaciones función de forma 6. ¿Ya? De manera que, en resumen, ¿sí? Para elementos totalmente flexibles, si tenemos esta ecuación, la principal, la primera que vimos, ¿sí? Para elementos totalmente flexibles, porque como son flexibles, no necesariamente lo que pasa en el nudo I va a pasar en el nudo J, entonces se mantiene toda la ecuación. Para axialmente rígidos, ¿sí? Axialmente rígidos, sabemos que en axialmente rígidos lo único que se va a mantener son desplazamientos horizontales, por lo tanto esta es la única ecuación que se mantiene. Como solamente UX es igual a 1 o UX es igual a U2, ¿sí? Lo otro es como si fuera un elemento flexible, ¿ya? Porque no hay ninguna condición. Transversalmente rígidos, ¿sí? Cuando es solamente transversalmente rígido, el desplazamiento horizontal no tiene por qué mantenerse, pero sí vertical y rotación. Entonces sí, acuérdense de las condiciones. Sí, vertical y rotación. Esto porque son transversalmente rígidos. Acá esto porque es axialmente rígido. ¿Ya? Y completamente rígido como lo vimos en las ecuaciones anteriores, ¿no? Que UX es igual a U1, VX es igual a V1 más teta 1X y teta X es igual a teta 1 o teta 2, ¿no? O U2. Esto es para cuando son completamente rígidos. Entonces, estas son las ecuaciones que ustedes tienen que tener en un formulario, ¿no? Dependiendo del tipo de elemento que sea, dependiendo de las condiciones estructurales del elemento, ¿sí? Podemos utilizar una ecuación diferente, partiendo siempre de la flexible. Si ustedes saben esta, saben todas, ¿sí? ¿Por qué? Si es axialmente rígido, ¿no es cierto? Axialmente rígido, acordémonos que su longitud no cambia. No cambia longitud, por lo tanto, desplazamientos horizontales se mantienen. Entonces sé que esto va a ser 1, ¿sí? Y esto tendría que ser 0, porque se está repitiendo, ¿sí? Simplemente por el hecho de repetirse. No es que U2 va a ser 0, sino U2 es igual a U1. Cuando es transversalmente rígido, ¿sí? Acordarnos que el desplazamiento 2 siempre va a depender del desplazamiento 1 y de la rotación. Entonces, por eso, la ecuación se mantiene de esta manera. Y cuando es transversalmente rígido, las rotaciones también se mantienen. Por eso acuérdense en la fórmula. Cuando es axialmente rígido, es menos 1 por A. Cuando es transversalmente rígido, es menos 2 por T. Porque hay dos condiciones que se cumplen en transversalmente rígidos y una en axialmente rígido, ¿ya? Entonces, por eso, transversalmente rígido tenemos dos ecuaciones que van a cumplir las condiciones. Axialmente rígido tenemos una ecuación que va a cumplir esas condiciones, ¿sí? Completamente rígido, pues tienen que ser las tres, ¿no? La de axialmente rígido
y las de transversalmente rígido. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces, esas formulitas ustedes ya váyanse haciendo un formulario porque luego se hace más fácil, ¿no? En lugar de buscar en la diapositiva cuál es la fórmula, tener ustedes en su formulario, dependiendo del caso, qué ecuación podemos utilizar. También tener en el formulario función de forma 1 a que es igual, función de forma, perdón, esto es teta, phi 2 a que es igual, phi 3 a que es igual, phi 4 a que es igual, phi 5 y phi 6. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando, ¿sí? Del sistema QQ, esto ya lo vimos antes, ¿qué representaba el sistema QQ? Cuando Las digo Cargas y las coordenadas. cargas y coordenadas en el mismo sistema, ¿no es cierto? Eso representa el sistema QQ. Ahora, el sistema QQ me puede servir para encontrar o para resolver ejercicios hiperestáticos, ¿sí? De diferentes maneras. Como vimos, las cargas aquí están siendo aplicadas directamente en los nodos. ¿Qué tenía que hacer cuando la carga no está aplicada directamente en un nodo? Agregar un nuevo nudo donde se aplica la carga. Exacto, agregar un nuevo nudo en el punto de aplicación de la carga. ¿Ya? Entonces, para resolver ese sistema QQ, aplicando ese artificio, ¿sí? Lo que vamos a hacer es resolver el ejercicio por un problema primario y un problema complementario, ¿ya? El problema primario lo que va a hacer es ayudarme a través del equilibrio. Bueno, la solución general siempre vamos a considerar el equilibrio. ¿Qué es lo que siempre hacemos? ¿No es cierto? Equilibrio, ¿a qué me refiero? A que, por ejemplo, ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, aquí se está manteniendo el equilibrio. ¿No es cierto? Estoy manteniendo el equilibrio. Ya. Ahora, si tengo diferentes cargas aplicadas, no necesariamente una puntual, puede ser una carga distribuida, ¿sí? Puede ser cambios en temperatura que hacen que se comprima, que se tensionen los elementos, y como ustedes pueden ver aquí, pueden haber diferentes tipos de cargas, ¿ya? Pero al resolver por el problema primario, lo que vamos a hacer es trabajar con elementos por separado. Entonces yo a este pórtico que ustedes ven aquí, voy a decir tiene una columna con doble empotramiento y una viga con doble empotramiento, ¿no es cierto? De tal forma que si el resultado de la viga lo uno con el de la columna, me puede dar el resultado completo. El hacer esto, separar los elementos y luego los resultados unirlos, ¿qué es? ¿Qué estoy realizando? ¿Una qué? Interpolación. No es interpolación. Superposición. Superposición, ajá, pero sí termina en ción. Solo se confundieron por lo que el cerebro está con el tema anterior. Sí, superposición. Pero yo sé que sí estaban pensando en esto, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una superposición de resultados a través de resolver con los ejercicios con empotramiento perfecto. Empotramiento perfecto, ¿ya? Y aquí nos van a ayudar las funciones de forma, ¿ya? Y para el problema primario lo que vamos a hacer es eso, dividir los elementos, resolverlos por un empotramiento perfecto y los resultados que tenemos de fuerzas, de reacciones, vamos a utilizarlos en el problema complementario, que lo único que va a hacer el problema complementario es decir, esta reacción es horizontal, entonces corresponde a si tengo reacción horizontal, corresponde a la carga horizontal. ¿Sí? La solución general ya la encontramos en el problema primario. El complementario solo me ayuda a la superposición, nada más. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el problema primario. En el problema primario vamos a analizar siempre todas las cargas. Todas las cargas. De las coordenadas nos vamos a olvidar. ¿Sí? Siempre vamos, como el sistema QQ es cargas y coordenadas, ¿no es cierto? Problema primario, nos vamos a fijar en las cargas. Porque solamente quiero saber qué cargas están aplicadas en los elementos. ¿Sí? ¿Qué cargas están aplicadas en los elementos? Eso quiero saber.
Se debe colocar vínculos externos para evitar que los nudos giren o se desplacen. ¿A qué se refiere esto? Ustedes ven esta línea que está creada aquí, este como bloquecito que está creado aquí. Ya, entonces, si lo que estoy haciendo es tratar de separar estos elementos, lo que tengo que saber es que aquí yo tengo un ángulo de 90 grados y este elemento está siendo empotrado. Entonces, eso es lo que tengo que saber. Si tuviera un elemento inclinado, aquí también tengo que saber que este elemento también se están uniendo por empotramiento. Obviamente, si lo separo, este mantiene su inclinación y este mantiene su horizontalidad. Sí, como es problema primario, las cargas aplicadas, ¿sí?, se van a denominar cargas de fijación o cargas primarias. Sí, problema primario, tenemos cargas primarias. ¿Ya? Siempre, problema primario, tenemos cargas primarias. Ahora, como estamos creando esto aquí, estamos creando una separación, entonces siempre van a aparecer reacciones. Sí, siempre van a aparecer reacciones. Como ustedes ven aquí, vamos a tener una reacción horizontal, una vertical y una rotación. ¿Ya? Pero estas reacciones, no, bueno, eso después, ahorita no les voy a confundir. Siempre vamos a tener reacciones, sí, por el hecho de estar separando a los elementos, porque las fuerzas internas existen en ese punto, ¿no es cierto? Si yo le retiro un elemento, tiene que haber la fuerza interna que le correspondía al tener ese elemento. Si yo le retiro esto, tengo que mantener una fuerza horizontal para seguir conservando el equilibrio del sistema completo. ¿Sí? Yo tengo que seguir trabajando con el sistema completo. El sistema completo. Entonces, si le retiro un elemento, las reacciones que tengo van a ser para complementar el trabajo que generaba ese elemento adicional. Entonces, siempre considerando el elemento completo. Al separarlos, lo que vamos a generar son reacciones en esas juntas. ¿Sí? Esas reacciones son las cargas de fijación o cargas primarias, ¿sí? Porque lo que estamos queriendo hacer es fijar estos elementos en su posición a través de las reacciones, ¿sí? Las reacciones me hacen que el sistema completo siga estando en equilibrio. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y el problema primario, como les dije, siempre va a trabajar con equilibrio. ¿Sí? Siempre vamos a trabajar con el equilibrio. Entonces, al estar los elementos empotrados, ¿sí?, vamos a trabajar con el empotramiento perfecto. Vamos a hacer primero un equilibrio en elementos, que es lo que siempre hacemos, sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, momentos en algún punto para encontrar el momento en el otro punto. Lo de siempre. ¿Sí? Una vez obtenidas todas las reacciones, ¿sí?, vamos a hacer el equilibrio de juntas. Es decir, juntas o nudos, ¿no? O conexiones, como para que lo entiendan de cualquier manera, ¿ya? Entonces, si yo tengo en este punto B, ¿sí? Si yo tengo en este punto B, tengo reacciones, reacción 2, reacción 1 y rotación, también tengo la P. Sí, también tengo la P. Entonces aquí voy a hacer el equilibrio solo entre estos elementos. Y me voy a olvidar de la carga Q, por ejemplo. ¿Sí? Esa no la voy a considerar en ese momento. Entonces siempre voy a hacer equilibrio de elementos considerando todas las fuerzas que actúan en cada elemento. Y luego, habiendo calculado las reacciones que me genera, porque tenemos empotramientos, ¿sí? Entonces, con estas reacciones vamos al equilibrio de juntas. Primero calculo las reacciones a través del equilibrio de elementos y luego voy al equilibrio de juntas para encontrar las reacciones totales, ¿sí? Para poder encontrar por superposición todos los resultados. El problema complementario, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es, para no olvidarse, sí, bueno, esto es algo que yo les aconsejo, no es que es obligatorio.
¿sí? Aplicar las fuerzas de fijación o las cargas primarias o las reacciones, simplemente las reacciones en sentido contrario. Es decir, si yo tengo una reacción, si yo tengo la reacción horizontal así, vertical así y rotación así, ¿sí? Lo que voy a hacer para encontrar el valor de la carga, del vector de cargas generalizadas, va a ser considerar la reacción que me dio con el signo opuesto. Entonces, por lo general, lo que yo les recomiendo es que cuando ustedes ya encuentren las reacciones, grafico mi sistema, pero la reacción 2, la reacción 1 la hago así. La reacción 2 así. La reacción 3 así. ¿Sí? Opuesto a lo que yo utilicé en la resolución del problema. Porque de esa manera yo voy a tener el signo correcto para la coordenada, para la carga generalizada, perdón. Pero si no lo quieren hacer, no hay ningún problema. Tienen que acordarse que para estas el signo contrario es el de la carga. Porque es una reacción, ¿no es cierto? La reacción está en sentido opuesto a la aplicación de la carga, ¿sí? Porque es una reacción interna. Entonces, para obtener la carga, ¿sí? Es el opuesto de esa reacción que acabamos de encontrar. Eso es simplemente el problema complementario. Las reacciones obtenidas en la solución de los problemas, cada una de esas representa una coordenada, perdón, representa una carga generalizada, ¿sí? Entonces, el número de reacciones que yo voy a tener es igual al número de coordenadas de cargas generalizadas que tengamos. Acordándonos siempre que siempre voy a tomar el valor opuesto al de la reacción que yo obtuve, porque es una reacción, para poder determinar el valor de la carga. Por eso yo por lo general recomiendo que se vuelva a dibujar el sistema en sentido opuesto, ¿sí? En sentido opuesto, para poder tener el valor ya directo en el sistema, en el gráfico del sistema. Pero como les digo, no es una obligación. Ya al hacer los ejercicios, ustedes verán si se les hace más fácil mantener mantener el gráfico y solamente acordarse que tienen que cambiar el signo o graficarlo, perdón, o graficarlo nuevamente con el signo opuesto ya para que el gráfico tenga el valor de la coordenada real, el valor de la carga real, perdón, ¿sí? Entonces, problema primario, resolver por empotramiento perfecto el equilibrio de elementos, teniendo los resultados a través del equilibrio de elementos, hacer equilibrio de nudos, equilibrio de juntas. Con los resultados del equilibrio de juntas, hacemos problema complementario, que es simplemente al resultado tomar el valor opuesto para la carga generalizada. De esa forma obtenemos el valor del vector de cargas, sí, para problemas hiperestáticos. Y van a darse cuenta que el problema primario, sí, se va a resolver muy fácil con las funciones de forma, ¿sí? Con las funciones de forma. Entonces, una solución para el sistema QQ, si yo les pregunto cuál es una solución para el sistema QQ, ¿qué me van a decir? Problema primario y complementario. ¿Pero qué es problema primario? Resolver equilibrio de elementos y equilibrio de nudos o equilibrio de juntas, ¿sí? ¿Qué es el complementario? Las reacciones igual a las cargas. Esto siempre que el sistema ya esté dibujado en el sentido correcto, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? A ver, acaban de decir que acepten avanzado y todo riesgo. Que en Firefox sí vale el aula virtual, entonces ya les voy a ver si les muestro el
la lectura, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Todo se lo voy a aclarar con los ejercicios, ¿no? Ahorita estamos viendo todo de forma teórica, que puede ser tal vez mucha ecuación, pero ustedes váyanse anotando en un formulario, teniendo todo ordenado y lo vamos a ir aplicando en los ejercicios, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, Inge. Ya. Solución total, suma del problema primario más del problema complementario por superposición, ¿sí? Como lo dijimos antes, si obtengo algo del problema primario, lo que obtuve del problema primario, voy al problema complementario y encuentro las respuestas totales, ¿ya? ¿Qué necesitamos saber también? ¿Cuál es la diferencia de una coordenada global a de una coordenada local? La forma más fácil de entender, coordenada global, Q1, Q2, Q3, todo ese tipo de coordenadas. Coordenada local, U, V, teta. Entonces, ¿de qué va a depender la coordenada local? De la posición del eje neutro, ¿sí? Como dice aquí, respecto al eje del elemento. Entonces, si yo tengo un elemento así y dibujo estas coordenadas 1, 2 y 3, y voy a dibujar coordenadas 4. Ahorita les voy a poner así, ¿no? Pero nunca las vamos a enumerar así, solo les quiero preguntar. Esta 1 es horizontal, ¿no? Y esta 2 es vertical, ¿ya? 4, 5 y 6, ¿ya? 1, 2 y 3 en este gráfico, voy a poner acá también 6, 7, 8 y 9. 1, 2 y 3, ¿qué serían? ¿Globales o locales? Globales. Estas son globales. 4, 5 y 6, ¿qué sería? ¿Globales o locales? Locales. Locales, correcto. 7, 8 y 9. Globales. Globales, ¿sí? Esa es la única diferencia. Si trabajamos en coordenadas globales, como se trabaja del sistema en general, van a ser las que ponemos nosotros siempre como coordenadas Q1, Q2, Q3. Si trabajamos con coordenadas locales, ¿sí? Va a referirse a el desplazamiento horizontal, vertical y rotación mientras se mantenga en sentido del eje del elemento, ¿sí? Obviamente no van a estar enumeradas como les puse yo, solamente era para preguntarles si entendieron. Vamos a tener Q1, Q2, Q3, o puede que a veces estas sí estén 1, 2, 3 en un sistema Q, ¿no? Pero cuando estamos hablando de las locales, siempre vamos a tener U1, V2 o V1 y teta. Siempre U, V y teta. ¿Sí? Acuérdense, U, V y teta, coordenadas locales. Todos los que veamos con Q son globales. ¿Sí? Eso creo que quedó más que entendido. ¿Ya? Entonces, háganse un formulario con todas estas ecuaciones del resumen. ¿Sí? Con todas estas del resumen, incluyéndolas completamente rígidos, y a qué es igual función de forma 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si la próxima clase vamos a hacer ejercicios de problema primario, problema complementario y la utilización de funciones de forma para hacer la aplicación de todas estas ecuaciones que hemos visto. Si bien parecen muchas, pero van a ver que al resolver el ejercicio lo hace mucho más fácil. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, entonces déjenme les muestro el aula virtual. Veamos si es verdad que se abre en otro sistema operativo. Perdón, en otro navegador. No me he dado cuenta que estaba sin cámara. Ya se abre en el Chrome. ¿Perdón? Ya se abre en el Chrome. Ya se abre. Allá. Oh. Entonces ahí sí. Ya, a ver, entonces. Como les dije al inicio del semestre, ¿no? Tanto las actividades de lecturas como las investigaciones, sí son en grupo. Trabajan con el mismo grupo,
¿Ya? Entonces, sí, entonces ustedes lo que van a tener es esta lectura de aquí que les voy a subir. Bueno, al final solo hay una programación, ¿no? Entonces, lo que ustedes van a hacer en grupo es un resumen de esta lectura. ¿Sí? La pauta que dice, la pauta que ya les voy a subir, está acá. Ya. La pauta que dice, resumir con ideas principales cada sección encontrada en el texto. Es decir, ustedes van al texto y dicen introducción. Ya, entonces, ideas principales de la introducción. ¿Ya? Ideas principales de la introducción. No quiero todo copiado, nada. Sí, aquí dice, por ejemplo, que se va a estudiar un edificio. Las características principales del edificio tienen los de 10 metros, vigas de 40 por 40. Ideas principales, nada más. Si no me van a copiar 5 hojas de toda la introducción, simplemente ideas principales. Por ejemplo, aquí me habla ya de SciencyLab. ¿Ya? Aquí me empieza a hablar de funciones de forma, compatibilidad con SciencyLab. Entonces, ideas principales. Aquí pueden tomar ecuaciones principales, no es necesario que copien toda la resolución, ¿sí? Porque estamos viendo solo una aplicación. Sí, estamos viendo una aplicación, entonces ustedes pueden ver es algo resuelto que está aquí. Entonces yo quiero solo ideas principales de qué se está resolviendo. No quiero que copien todo el ejercicio, simplemente qué se resuelve a través de qué. Y pueden poner, se obtienen todas las variables. ¿Perdón? ¿Cuántas ideas más o menos? Lo que ustedes creen que son ideas principales. Yo les puedo decir pónganme 10 y las ideas principales son, hay un párrafo que no encuentran más de 5 ideas principales. Entonces eso depende, por eso están haciéndolo en grupo, ¿no? Aquí pueden ver que hay mucha resolución porque está determinando la compatibilidad con SciencyLab. Entonces lo principal sería que ustedes entiendan esto. Funciones de SciencyLab. ¿Sí? A ver si aquí hay un poquito, tablas de cálculo, las funciones de SciencyLab. Esta sección ustedes también van a sacar ideas principales. Uso de las funciones de SciencyLab, ideas principales. De aquí imágenes no las van a copiar, obviamente. Resultados, ¿qué resultados encontraron con SciencyLab? Sí, aquí está utilizando SAP y cuáles son las conclusiones. Entonces, sí, aunque diga 26 páginas, 20 páginas son de este ejercicio, esta resolución. Entonces ustedes en esta sección 2, ¿sí? En esta sección 2, lo único que van a hacer es tomar qué se está haciendo, ¿sí? Se va a calcular qué. ¿Qué se está tratando de calcular? No quiero que copien toda la resolución porque está hecha con SciencyLab. Todo lo que ven acá, todo lo que ven en esta parte de aquí, ¿sí? Es lo que se va a tratar de utilizar en SciencyLab. Entonces yo no quiero que copien esto, simplemente que entiendan qué se está tratando de hacer. Entonces en funciones de forma pueden poner aunque sea 3 líneas, 4 líneas, mientras expresen lo que están tratando de hacer en esta parte de la investigación, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Que copien el ejercicio no me interesa. Entonces van a la sección 3. ¿Cuál es la sección 3? Aquí me estoy saltando una sección. ¿Cuál es la sección 3? Regresé a la sección 2. Bueno, van a la sección 3, igual funciones de forma. Creo que no está la sección 3. Creo que se han saltado igual. Ah, no, tablas de cálculo. Y a la sección 3, ¿qué hace? Muestra los resultados del empotramiento perfecto, ¿sí? Para una carga uniformemente distribuida. Tienen ahí ya el resumen. Que presenta cortantes, que presenta momentos, ¿no es cierto? Funciones de SciencyLab. ¿Cuáles son las funciones principales que se están utilizando? Nuevas funciones. El uso de las funciones. Si bien no es largo.
No es nada largo, solamente tienen que tratar de entenderlo lo que está haciendo. Para cada sección van a sacar ideas principales. El resumen mínimo de una página, máximo de 2. No quiero que sea una copia y pega de toda la lectura. Sí, tienen que ustedes resumir con ideas principales. Cuidar obviamente la presentación y la ortografía. El resumen debe ser por cada grupo. O sea, en el mismo grupo de investigación ustedes van a resumir, van a entregar un resumen por el grupo y se realizarán 2 entregas. Una en una asignación y otra en la wiki. Para eso voy al aula virtual. La asignación es exactamente igual como ustedes tienen la que es para el día de hoy. Va a estar así. Aquí en el componente de experimentación mismo porque es parte de esa calificación. Entonces será la entrega por grupo, solo entrega una persona y subirá su resumen. ¿Sí? Subirá su resumen. ¿Qué es la wiki? Quítate de aquí. ¿Qué es la wiki? Entonces eso quiero que lo vean ustedes de este momento para que no se me confundan, ¿ya? Entonces yo voy a crear una página que se llama wiki y aquí voy a poner control de lectura, que es el nombre de la página. Si se dan cuenta es un wiki colaborativo. Quiere decir que todos van a poder editar. Entonces, como les digo, son 2 entregas. La primera es en la asignación, que ustedes tendrán una que diga acá, voy a poner una rapidito, sin poner ningún, que sea entrega por grupo o algo. No se fijen en la fecha, solo voy a, no se asustarán después, ¿no? Solo voy a crear rápido una asignación. Ya, entonces ustedes van a ver esto. Van a ver el control de lectura en asignación y la página. Acá suben como siempre, ya una por grupo. Aquí en el control de lectura, ustedes van a venir acá y van a ver todas estas opciones. Se van a ir a ficheros y aquí van a subir nuevamente su resumen. Si se dan cuenta, al poner editar fichero, van a poder subir el resumen. Entonces aquí habrá resumen grupo 1, resumen grupo 2, resumen grupo 3, resumen grupo 4, grupo 5, grupo 6. ¿Sí? Lo que sea del resumen lo colocan aquí. Es decir, si tengo 9 grupos, voy a tener aquí 9 resúmenes. ¿Ya? ¿Para qué es esto? El resumen será evaluado en la asignación. Obviamente yo les voy a calificar en la asignación. Ahí van a tener su nota. A través del wiki, todos los estudiantes tendrán acceso al resumen de los demás grupos. Todos los resúmenes deben ser leídos. Es decir, si soy del grupo 1, voy a leer el resumen del grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Se incluirán preguntas en la evaluación teórica asignada posterior a la entrega del resumen. Entonces, en la evaluación teórica de la unidad 1, habrá preguntas de la lectura de la unidad, ¿sí? Porque para la evaluación de la unidad todavía tenemos 2 semanas, ¿sí? Entonces, de hoy en 8, si suben su resumen, tienen una semana para todos los demás acceder al fichero y leerlo, ¿sí? De tal manera que yo voy a sacar las preguntas de los resúmenes que ustedes hagan, de las ideas principales que ustedes saquen. Entonces, esas preguntas estarán en la evaluación teórica que se haga al final de cada unidad, ¿sí? Tenemos una lectura por unidad, no son más lecturas, pero de eso se va a hacer el control de lectura en la evaluación teórica, ¿sí? Entonces, son esas 2 asignaciones. En la wiki ustedes no tienen fecha de entrega, por eso está la asignación. Si entregan ahí atrasado, pues ya saben las penalidades, ¿no? Pero ya saben que ni bien suben en el uno, tienen que subir en el otro, porque todos los estudiantes deben tener acceso a los resúmenes de los demás grupos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Es en el resumen, entonces ponemos como subtítulo introducción y ahí ponemos las 5 ideas. Luego otro subtítulo que es de otro tema. La sección 2, ajá. Ah, ya. Sí, los subtítulos que van a tener en el resumen son igual el nombre a las secciones que tiene la lectura, ¿sí? Creo que es un poco más fácil de esa manera, ¿ya? Entonces traten de resumirlo con ideas principales, mínimo una página, máximo 2, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, Dime. tengo una pregunta, pero ahora referente al trabajo que tenemos que entregar.
En las indicaciones nos dice que tenemos que enumerar las coordenadas generalizadas y los grados de libertad. Pero tengo la duda si son diferentes ambas o son las mismas. No, es lo mismo. Usted sabe que el número de coordenadas generalizadas es el número de grados de libertad. Entonces yo les digo enumerar, quiere decir poner Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Eso es nada más. Es que estaba confundido porque decía dos cosas diferentes. Era por eso. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Inge, una pregunta. ¿Con qué nombre se le subiría ese archivo o no tiene nada que ver con solo El los nombre apellidos? del deber. Ustedes tienen la asignación tarea 1, coordenadas generalizadas. Entonces ustedes suben tarea 1, coordenadas generalizadas. Listo, Inge. Los controles de lectura siempre con el nombre de grupo, ¿no? Control de lectura, grupo 1. Lectura 1, grupo 1. Lectura 1, grupo 2. Siempre el nombre que tenga la asignación es el nombre con el que tienen que subir su trabajo, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Entonces, con eso continuamos el día viernes. Acuérdense que tutorías del proyecto tienen que hacer dos por parcial. Entonces, espero que sigan avanzando, ¿no? Eso sería, chicos, todo por el día de hoy. Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿sí? Hasta luego con todos. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, chicos.